Me veo pixeleado. Pero bueno, no pasa nada. Estamos al aire. ¿Pixeleado o pixelado? ¿Cómo es? Pixeleado. Ah. Pincelado también podría ser. Tanta calidad no entra en la cámara, me parece. 20 de septiembre del 2021. Estamos a un día de cambiar de estación. Se termina finalmente el invierno. Sí, avísenle al clima. Avisen al clima. Hoy, pero en un momento amagó. Y bueno, después se quedó. 20 grados prometían. 22 grados. Hizo- Soleado. Salí en remera a las 7 de la mañana. No, bueno, te comiste el buzón. Bien tempranito. Bien Es que a la ganado mañana. por el Google. A la mañana es cuando más le pifian, ¿eh? No, un viento, aparte. Tenía que estudiar meteorología con Olga Scarpati en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Tenía que haber hecho esa cursada y capaz que por ahí la gente pueda atinar mejor en la cuestión. Ese problema es llevar la ropa equivocada. Exacto. Bueno, vamos con la editorial, hablamos un poquito. En realidad, primero que nada, tenemos entrevista, como ya es de costumbre, empieza a ser costumbre acá en De Gira Mundial. Por eso también. Buena costumbre. Por eso extendimos, fue evolucionando, extendimos el horario. ¿Estamos cerca de los 50 programas o ya los pasamos? Cerca. Cerca. No sé. Da la No. lista de reproducción Estamos- en YouTube, me voy a fijar. Yo no sé si el próximo no es el 40. ¿no? Upa. Estamos A por ver, ahí. ya te digo. Número redondo. Estamos para soplar la velita, todo. Un brindis tiene que haber. Hay que decir si lo hacemos cuando cumplimos 50 Este es el programas. programa 40. Mirá. Este es el programa 40, listo. Bueno, quedan Feliz- 10. Feliz cumpleaños. Capaz que llegamos a los 10, a los 50 programas cuando ¿Cumple un año? no se cumple un año. Lindo. Claro. Ojalá se. Sí. Bueno, podemos hacer un 2x1, hacer un Noviembre arrancamos. arrancamos en noviembre. Sí. La selección en Estados Unidos. Con la- Qué manera de empezar, menos mal. Mejor, hay que decir la verdad, estuvimos espectaculares a la hora de lanzar el programa en la fecha. Buena fecha para arrancar. El primer programa fue sobre la selección en Estados Unidos y sobre la asunción de Arce en Bolivia. Así que, buen programa. La asunción de Arce en Bolivia, claro. Sí, se dieron esos Pues dos esa. temazos. ¿No? Se terminaba la dictadura de Yáñez y asumía Arce. Bueno, y después también vamos de jirafa. Está la consigna ya dando vueltas en las redes, en Instagram. En Twitter no la puse, se me pasó. No estoy con el Twitter, me gusta usarlo, pero con mi cuenta personal, más que con... Está medio abandonado el Twitter. Pasa que yo siento que si tengo control absoluto de la cuenta de Twitter, nada, cuando pidamos entrevistas, algunos vean las declaraciones que hacemos en Twitter. Vas a pasar a ser un dictador de Claro. como Bukele. Entonces mejor no tomar el poder. Yo soy responsable y digo mejor no agarrar. Y bueno, también vamos a hacernos a la jirafa a hablar un poco de Estados Unidos y esta compra y venta de... No sé si solo compra y venta, sino de producción de submarinos. Un acuerdo, tú. Después también teníamos la cumbre de la CELAC, a la cual Alberto no fue. ¿Bolsonaro tampoco? No, no, porque Brasil se fue el año pasado a la CELAC. Después también vamos a mencionar algo de eso, pero Yo es pensé un dato que era importante. una venta de humo, no que era real eso. No Se hubo fue, se representante de Brasil. Bueno, vamos a ver qué sucede. Sí, hubo elecciones en Rusia también. Elecciones en legislativas. Rusia. Así que vamos a estar Supongo que hablando. ganó Putin. Ganó, o el ponele. partido de Putin. ganó. Y Crisis migratoria ahí en Estados Unidos, ahí en Texas. algo vi que los hacen dormir abajo de los puentes a los sí, detenidos. Nah, lamentable. Bueno, nos tiene acostumbrados el sur de Estados Unidos a esas calamidades. Pero bueno, por ahí podemos hablar un poquito brevemente antes de recibir a nuestra invitada, Victoria Musto. Comentar qué pasó un poco el viernes a la noche que se definieron los nombres del gabinete, después de la durísima carta y gran carta de Cristina, con varias contradicciones, pero contradicciones que también son discusiones más que contradicciones que se pueden dar. Alberto siguió su consejo, puso a Mansur a cargo de la jefatura de gabinete. Un espanto. Yo confío en el criterio de Cristina. Es una A superpolítica. mí me intriga dónde está Solá, si sigue ahí volando. Y a Solá Solá aterrizó en Cancún de algún lado. vacaciones. No, hoy le hicieron la despedida en Cancillería. muy Ah, emotiva, llegó. muy emotiva. Aplausos, agradeció a los trabajadores de Cancillería. Y Solá, bueno, Cafiero que se va de la jefatura de gabinete, va a Cancillería, supongo que a ser el canciller de Argentina, Ujú. junto también con Todesca. Todesca. Y bueno, a Solá parece ser que se enteró arriba del avión yendo a la cumbre. Muy desprolijo. Hay una foto buenísima porque obviamente México había preparado todo un operativo para recibir al canciller de un país. Vieron que por protocolo es diferente a que llegue un X
o un cargo menor. Claro. Como Sí. el subsecretario de Asuntos de la América Latina fue quien finalmente representó al país. Juan Poniendo Carlos la Valle. cara, poniendo Sí, la cara. sí. Le tiraron una papa caliente. Pero fue el embajador de Marcelo Ebrard a recibir a Solá, creyendo que era el canciller todavía. Y Solá baja remera y camperita. Y le dice, no soy más el canciller. Me parece perfecto, igual, esa actitud de enseguida que le dicen, che, vos no sos más, yo me saco, ¿saben qué? No voy a laburar. Sí, totalmente informal. Así que... Pero se bajó del avión, a algún lado fue después de ahí. me obvio. parece. Después estuvo y creo que al otro día volvió a la mañana. No, ni siquiera... No disfrutó unos días por lo menos en Acapulco, Creo un que clásico. no se comió ni un taco, me Se parece. tenía que pagar el viaje de vuelta si Es se verdad, quedaba. es verdad. Se lo Los pagamos viáticos no daban nosotros. para- Se le pagamos nosotros, claro. Pero bueno, y después también hubo algunos cambios menores en el gabinete de provincia. Por ejemplo, se fue Simone de Infraestructura y está Nardini. Medio jefe de Y gabinete el también. jefe de gabinete también. Ahora es Martín Izaurralde, Es- ex intendente de Lomas de Zamora. Así es. Hasta hoy. Pareja estable de Jessica Sirio. ¿Digo bien? Así dicen, sí. Así que bueno, fue un fin de movido. No sé si hay algún otro nombre importante dentro del gabinete que se haya movido. Creo que no, porque Guado se terminó quedando o se fue. Guado se quedó. Nunca se terminó yendo, claro. No, se quedó. Pero se terminó quedando, claro. No, quizá el gran cambio me parece como un detalle es la vuelta de Aníbal Fernández en seguridad, que sí marca un cambio por ahí. Pues dentro de todo, qué sé yo, Filmus por Salvareza, no sé si hay una gran diferencia de perfil o de lo que fuera. Por ahí es la gran diferencia, ¿no? Por ahí Freddy un perfil mucho más académico y de otro estilo. Y bueno, viene un viejo lobo de Sí. peronismo, ¿no? Que está... Sí, vamos a ver qué Si hay pasa. que usar el bufo, lo usa. No va a Claro, dudar. no tiene problema. Tiene. No digo que él jamás diría que es culpable directo de determinadas circunstancias represivas, pero tiene un. Bueno, bajo su. tenía cargo jerárquico en ese momento, Claro. así que sí, alguna responsabilidad sin duda. Por supuesto, no lo lavo de culpas, pero bueno, el tipo, viste, como que cuando. Me parece que lo van a usar más de paragolpe, De escudo, ¿no? sí. De bolsa de boxeo, que es a lo que está acostumbrado, así Sí. que. A gritar por los canales de televisión. A gritar por los. Está más tranquilo igual. Igual ayer lo Y vi ahora- en C5N, que es un canal amigo para No, Aníbal. en su programa estaba, el de Caníbales, este programa de la noche. Era un programa que hasta hace una semana era un mamarracho igual. O sea, ayer también, pero él tomó otra posición. Ya más como investido como ministro, un poco Sí. más tranquilo. No va a ejercer más nada en ese programa, se va de No, programa. imagino que no. Ah, Eh, El programa era bastante lamentable y Bueno, pero pagaba un espacio, aportaba No, más vale, más al vale. trabajo, ¿no? bien por los trabajadores de la televisión que tenían. Un puesto de laburo. Claro. Así que bueno, el balance para mí no es ni positivo ni negativo, lo hablábamos recién, es como que fueron cambios. No, en Cancillería, por ahí que es lo que más nos interesa dentro de este programa, yo creo que la gestión siempre puede ser mejor que la de Solá, que tuvo bastantes papelones. Medio flojo. ¿Cómo va a ser el perfil de Cafiero? Mucho paseo en Nueva York. A mí me da eso. Sí. Mucho paseo en Nueva York. Mucho jetoneo. Esta triangulación voy a ver. Nueva York, Londres, París. No se va a mover de esos tres, de ese espacio. y bueno, obviamente me parece que va a ser, como decís vos, un poquito mejor. Porque para algo lo mandan ahí también, aparte de sacárselo encima en factura de gabinete. Sí. Y bueno, veremos cuál es la política exterior de Argentina, que es muy importante para poder también delinear internamente cómo manejar nuestra economía. A mí una cosita nada más. Sí, obvio. A mí no me pareció mala la gestión de Solá en sí, salvo bueno, algunos hechos, algunos... La reunión que fue después con el embajador de Estados Unidos, que él salió a decir que se había hablado y no había estado. Tuvieron que salir a desmentir. Sí, bueno, algunos hechos puntuales o los desencuentros, por ejemplo, con Raimundi, el representante argentino ante la OEA, por algunos tiene Sí. Venezuela, etcétera. Son hechos puntuales, me parece que después en términos de gestión en sí, no fue un lujo, pero no desentonó con el resto. No es que fue un mamarracho y todo el resto fueron No. buenos ministros, digo. En ese contexto fue alguien que no desentonó demasiado Zafó. con el resto, claro. Aprobó. Sí, bueno, vamos a ver qué sigue, porque Felipe Orsay es un experto en meterse en lugares, en tener cargos, así que, No, algo va a ligar. No lo No, van a más dejar vale, con las manos Algo vacías. ligará. como él decía, hay que saber hacerse el boludo también para estar. Sí.
Bien, no sé si está Victoria Musto del otro lado ya o estamos... Tomás dice que sí, que ya está. Bueno, entonces podemos ir presentándola a Victoria, que es licenciada en Relaciones Internacionales, también periodista, escribe en algunos medios de comunicación como El País. No, perdón, me confundí. Pensé que... No sé por qué mencionas El País, pero bueno. Bueno, ojalá Victoria llegues a escribir en El País. Perdón por el furcio, no sé por qué lo dije. Así que te damos la Expresión bienvenida. de deseo. Te damos la bienvenida acá a De Gira Mundial. Siempre decimos lo mismo, agradecemos a la gente que participa de este espacio, que bueno, está empezando, todavía tiene menos de un año el programa, así que bueno, muchas gracias por coparte, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien? Sí, re bien. Perfecto. Buenísimo. Antes de todo quiero decir que en toda mentira hay algo de verdad. Ahí Y está. yo sí he escrito para El País Digital. Ahí está. Bueno, Escuchame, Una yo versión argentina con mucho ímputu. lo percibí, Así que bueno, hay algo de verdad también ahí. lo percibí. ¿Vieron que lo percibí? No fue un furcio entonces. no, muy bien. Bueno, Muchas gracias, chicos, por la invitación. No, gracias a vos. no, gracias a vos Gracias por por participar. más por vale. sumarte. Bueno, te contactamos más que nada porque sos, por decirlo de alguna manera, una especialista en los temas de El Salvador, de los maras, de las pandillas maras, acá me dijeron los chicos también. Y bueno, queríamos saber un poco de esta cuestión de Nayib Bukele en El Salvador. Yo como que no puedo definirme si me gusta o no me gusta porque no termino de entender, tampoco... hay tanta info como para saber. Y también a mí me pasa que a veces leo, dicen cosas tan negativas que, viste, te llama la atención que haya una connotación tan negativa en las notas. Pero bueno, también sé que no es el gobierno más pulcro y pacífico de Centroamérica. Así que bueno, queríamos saber un poco cómo, bueno, por ahí surge un poco la figura de Nayib Bukele en El Salvador. Cómo empieza a delinear su perfil político a lo largo de su corta, podemos decir, carrera política por ahí. Bueno, para comenzar, digamos, es siempre importante pensar que si nos situamos al día de hoy, los últimos 4 presidentes de El Salvador están en una situación complicada, digamos, están flojitos de papeles. Tenemos los últimos 2, que son de la izquierda, pertenecientes a la izquierda, exiliados. El presidente anterior a ellos, perteneciente a la derecha, que está preso. Y el 4.º presidente, contando para atrás, digamos, murió también en la cárcel. Digo, este es un panorama como para que uno pueda empezar a comprender por qué la gente está como en esta fascinación con Nayib Bukele. Es importante aclarar que aunque él se presente como un outsider, no tiene nada de outsider. En realidad lo que él es un mago de las redes sociales, pero que hizo carrera, tanto él como su familia, dentro de la izquierda en El Salvador. Lo que tuvo, digamos, si uno tuviera que valorar de alguna manera el rol que cumple esta persona, es una gran capacidad de leer el contexto. Bukele sabe que cualquier persona de la élite política para atrás de él tiene las manos sucias. Y lo sabe y tiene muchas certezas al respecto. Digo, terminan, como bien les comentaba, o presos, o muertos, o exiliados, le pasan todas estas cosas. Ese es su gran capital político, ¿no? Fingir que es un outsider para distanciarse y ganar capital político frente a la ciudadanía. ¿Qué ha ocurrido? Que, como bien les decía en un inicio, ¿no? hace unos segundos nomás, esta persona que sabe muy bien leer el contexto y que sabe muy bien interpelar, digo, en estos términos, si uno, díganme cuánto académica me puedo poner y cuánto aburro y de repente la audiencia se cae, pero digo, si uno pensara el populismo en los términos de Laclau, ¿no? En esta capacidad discursiva, para no meternos en lo que tanto a los argentinos nos genera lío. Digo, si uno lo piensa como capacidad discursiva, Bukele es un populista precioso, que te emociona leerlo con una capacidad de interpelación de la masa gloriosa. Ustedes han visto que en el día de ayer se cambió
el estado de su Twitter, va a su descripción de Twitter, polemizando, tiene una inmensa capacidad de polémica. Dictador del Salvador, ¿no? Puso. El dictador del Salvador, exactamente. Digo, y en esto lo que sabe es maravillosamente manejar las redes sociales. Sabe cómo desviar los temas, sabe cómo volver a tomar el centro, sabe cómo encauzar las conversaciones y justamente la narrativa política de la manera que a él más lo beneficia. Entonces, cada vez que Bukele empieza a polemizar, hay que pensar a preguntarnos qué es lo que sucede detrás. Claro. Y detrás podríamos decir que, en términos inmediatos, lo que sucede es que la fiscalía previa, no la fiscalía actual, porque comento para la audiencia si no lo sabe, la fiscalía actual es bukelista. Él, una vez que gana las elecciones en febrero, una de sus primeras medidas tiene que ver con un avance sobre todo lo que es el Poder Judicial. Entonces, esa fiscalía previa venía investigando lo que se llama la catedral, que bueno, es una causa muy grande contra los funcionarios de Bukele, y uno de esos puntos es cómo el director de los centros penales vendió los paquetes de alimentos que estaban destinados para subsanar y para hacer frente a la pandemia. Mirá. Esa investigación salió en el día de ayer, y bueno, él automáticamente redirige la conversación, es un gran timón, tiene el timón siempre de la discusión pública. Claro. Las redes sociales igual me atrevo a decir que no son la realidad. Y algo de lo que ustedes comentaban en el flyer es el Bitcoin. Sí. El Salvador es el primer país en el mundo cuya moneda también es de curso legal el Bitcoin. Y esto fue un punto, digamos, de explosión para la sociedad salvadoreña, porque una cosa es, digo, pensémonos nosotros. Yo no quiero acá hacerme la copada, ni mucho menos, pero yo no sé si puedo mencionar a todos los jueces de la Corte Suprema Argentina y nombrarlos con nombre y apellido y conocer su CV, ¿no? Y nosotros más o menos estamos en el tema. Sí. Imagínense lo que es para una población salvadoreña con escasos recursos, con poco acceso a la educación, con una situación de seguridad que si bien ha mejorado sigue siendo compleja, y como que medio que no te interesa tanto, ¿no? Estas cuestiones más complejas de la estructuración política de tu país. Ahora bien, cuando vos tenés que comprar el pan, esa política se vuelve muy material. Y eso fue lo que generó el Bitcoin. Digo, Bukele estaba muy acostumbrado a polemizar y a jugar en un ámbito donde la población no tenía tanto interés, le costaba entender los impactos directos, pero cuando vos pasás de eso a tener que comprar carne con una aplicación en un país donde hay un alto porcentaje de analfabetismo, donde hay un alto porcentaje de gente que ni siquiera tuvo un home banking en su vida, y bueno, alguna repercusión íbamos a tener. Exacto. A mí, más allá de esto del buen manejo de las redes, no deja de sorprenderme cómo desde que él asume la presidencia, para mí es muy notorio la deriva, digamos, autoritaria que fue teniendo. Creo que a principios del año pasado fue que directamente irrumpió en la Asamblea Legislativa con soldados y policías armados, un mensaje muy fuerte. Y bueno, y después este año cuando gana las legislativas, esto que decís, renueva la Fiscalía, la sala de lo constitucional, que entiendo que lo habilitan a la reelección. También se dio, digamos, se hizo público la negociación con las maras, que estaba como medio oculto. Digamos, está apuntado desde muchos lados, pero entiendo que tiene muchísimo apoyo dentro de El Salvador y bueno, por ahí desde el desconocimiento no deja de llamarme la atención. No sé si hay, además del buen manejo de las redes, cómo logra marcar agenda, qué es lo que pasa que tiene tanto apoyo. Claro, obviamente. Bueno, agradezco tu pregunta porque me permite también conversar sobre el tema que a mí tanto me gusta. Yo
soy como fanática de las maras. Nadie es fanático de las maras, solamente Victoria Musto. Pero bueno, para comentarles un poco. Bukele hace algo muy bien. O sea, digamos, es cierto que su manejo de la pandemia fue bueno, la mitad de la población está vacunada, los índices de violencia descendieron. El problema de Bukele todo el tiempo es el cómo. ¿Cómo logra que la población tenga la vacunación? ¿Cómo logra la reducción en los niveles de violencia? Entonces nosotros nos veníamos preguntando, digo, nos llamaba tanto la atención como vos. La última vez que las maras habían tenido una reducción en el impacto de la violencia, y siempre pensemos que las maras no son el único fenómeno violento en El Salvador, pero específicamente en este país tienen un gran rol, digo, gran parte de los asesinatos podríamos pensar que son adjudicados a las maras. Sí es cierto que hay que considerar todo el tiempo una población que vivía con estos altos niveles de violencia. Claro. Cuando digo altos niveles, digo altos niveles. Prohibición de caminar en una vereda porque la controla la 18 y vos sos del barrio de la 13. Claro. Y aunque vos no seas, tu maestra paga tributo para poder dar clase a un 13. Bueno, digo, la ilegalidad forma parte del entramado social. Claro. Entonces, con Bukele lo que se logra es caminar por la calle. Claro. Y cuando vos vivís en un país donde no podés caminar por la vereda de enfrente a riesgo de que te maten, por supuesto que vas a pensar que es el mejor presidente del mundo. Esto es innegable y hay que considerarlo de esta forma, especialmente porque la negociación con las maras, que es algo que desde el año 2012 realizan todos los partidos y todos los niveles del Estado. No me acuerdo qué les iba a decir, pero el punto es que la negociación con las maras nuevamente se hace de una forma poco transparente. Y esto es lo que les quería decir, de que no hay forma ya, en esta altura de la circunstancia, de que uno no garantice seguridad a cambio de una negociación con las maras. Claro. Entonces ustedes me van a preguntar, pero Victoria, ahora de repente a vos te gusta negociar con delincuentes. No, claro, preferiría que no, pero hubiera preferido un montón de cosas en la historia de las maras, y en este sentido sí es lo que todos los periodistas dicen, que es momento de negociar, es momento de pensar y de poner sobre la mesa de negociación la desarticulación de estos grupos políticos, pero que solamente eso se puede garantizar con altos niveles de transparencia. Claro. ¿Por qué digo todo esto, no? Porque esa es como la gran base de Bukele. La manera en que él negocia de forma oculta, él afirma todo el tiempo que no está negociando, lo mismo que ya hicieron en el año 2012 Funes, digo, parece que está copiando una receta que ya conocemos y que ya fracasó. Él negocia, y eso algunos investigadores de El Salvador, una investigadora muy reconocida que se llama Janet Aguilar, ella considera que lo que está preparando Bukele en esta negociación, más allá de la reducción de los niveles de violencia, es un brazo ilegal armado. Mira. Al que suma un brazo legal armado duplicando este año el ejército de El Salvador. Entonces, cuando esta popularidad de las redes se acabe, él ya advirtió muy bien, yo no tiro gases lacrimógenos aún. Y él lo dijo. Entonces, estamos esperando, quienes nos interesamos en este tema, una deriva autoritaria violenta, claro. Porque hasta ahora veníamos con una deriva autoritaria de transformación de las instituciones, pero no se transformaba o sea, sí, obviamente, veíamos cómo los periodistas se tenían que ir del país, veíamos un montón de jueces que se estaban exiliando, pero no se transformaba aún en violencia en la calle. Claro. Una represión a gran escala. Y esa es la puerta de entrada a la que estamos viendo ahora. No había todavía, digamos, una represión a gran escala. No lo había porque la gente no se manifestaba. Claro. Está preparando, digamos, el terreno para cuando eso ocurra. Estaba muy bien preparado ese terreno. No estaba librado al azar. Nosotros creemos, hay una línea de investigación que cree que esta negociación con las maras era a cambio, en algún momento, del control y de la represión política, claro. ¿No es cierto? Y ya lo veíamos en la pandemia.
en la pandemia se difundían mensajes de WhatsApp donde las mismas maras canjeaban la extorsión a cambio de que te quedes en tu casa. Y si no decías las cosas bien, te mataban, ¿no? Era como un quedarte en casa bien claro lo que había que hacer. Pero eso que le garantizaba a Bukele gobernabilidad, ahora lo empezamos a pensar en términos represivos. Digo, empezamos a darnos cuenta de que él no va a titubear en utilizar un brazo armado para enfrentar las manifestaciones sociales. Claro. Entonces, bueno, la situación es cada vez más preocupante. Es cierto que uno puede hablar de una deriva autoritaria, uno puede hablar, a mí la palabra dictador me parece que lo único que ayuda es que él pueda polemizar y decir que no lo es, porque hay hay procesos eleccionarios que le dan la espalda para decir que él actúa en voz del pueblo todavía. Y yo pongo el aún que él pone con los gases lacrimógenos. Entonces yo creo que sí hay que decir muy claramente que es una deriva autoritaria, que está en riesgo la democracia salvadoreña, pero no darle a él la posibilidad de que juegue con las redes sociales y que pueda ironizar de esa forma, como lo ha hecho en el día de ayer, desviando la conversación de las 42.000 bolsones de alimentos que Osiris Luna vendió a un narcotraficante. Claro. Por ahí, si podés brevemente como explicar qué son las maras para quien no sepa, porque por ahí lo estamos dando por sentado, qué son estas pandillas, ¿no? Que surgen después de la guerra civil, ¿no? Exactamente. Bueno, las maras son un grupo delictivo, pero que a mí me gusta mucho decir que son un extremo de nosotros. Nosotros pensándonos como sociedad salvadoreña. Es la parte más extrema de la violencia que transita esa sociedad. Son un grupo delictivo, pero que tiene muchos componentes, recoge los componentes de tipo sociológico de una pandilla, la identidad, el territorio, el barrio, la discusión frente, a la puja mortal, ¿no? Con el grupo marero opuesto. El problema es que el Estado ha tomado un rol que hizo que esa guerra entre las maras se transforme en una guerra entre las maras, pero a su vez en una guerra contra el Estado, que a veces es negociación y a veces es conflicto. Esa es la forma de negociación de los grupos delictivos, ¿no? Yo soy de Rosario y cada 2x3 lo vemos, cuando los monos en su momento, ¿no?, discutían con el poder, aparecía un cadáver, que es la forma en que negocian los grupos armados, o muertos. Exacto. ¿Qué tal, Victoria? Marco te saluda. Gracias, antes que nada, por participar, por prestarte un ratito acá a charlar con nosotros. Yo te quería consultar por ahí, saliendo un poco de la cuestión interna de El Salvador, que obviamente es recontra interesante. Pero nosotros al final de este programa vamos a estar charlando un ratito de lo que fue la cumbre de la CELAC del sábado. Que bueno, Bukele no participó, pero ¿cuál es? Y esto la verdad que yo no tengo idea y por eso te lo quería preguntar. ¿Cuál es la postura que tiene Bukele vinculado a los procesos de integración latinoamericana? Por ahí hablando de la CELAC en particular, pero si no, se puede mencionar también, no sé cuáles son los vínculos con sus países más cercanos. También porque América Central es una zona de bastante inestabilidad, ¿no? Hemos hablado acá varias veces de, no sé, lo que fueron las protestas en Guatemala, de lo que pasa en Nicaragua, bueno, nada, las cosas que van sucediendo en todos estos países de América Central. Así que, por ahí para profundizar un poco esa mirada de qué visión tiene de sus vínculos con el resto de los países aledaños o de los procesos de integración regional, no sé, para donde lo quieras encarar vos. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, uno cuando piensa en países como El Salvador, siempre piensa en el Triángulo Norte. Uno estudia El Salvador junto a Honduras, estudia El Salvador junto a Guatemala, que son países que hemos visto claramente que han transitado en el año pasado, se prendieron fuego el Congreso guatemalteco, Honduras cada 2x3 también tiene sus problemas. No nos tenemos que olvidar que el año pasado hubo 3 huracanes. Los países vienen muy, muy golpeados. Pero
Pero el gran eje articulador siempre en Centroamérica, y esto hablo de Centroamérica en particular, es su vínculo con los Estados Unidos. Los Estados Unidos dicen una cosa y allá van, los Estados Unidos dicen otra y allá van por esa otra. Digamos, si los Estados Unidos hablan de un proceso de integración, ahí participará El Salvador. Ahora bien, a Bukele le quedaba muy cómodo el rol de Trump. Se sentía muy identificado, se llevaban bien, se reunían. Toda la perspectiva securitizante a Trump le parecía fascinante. Firman acuerdos de tercer país seguro, es decir, si vos te querías escapar de Guatemala porque te estaban matando los caiviles, te ibas a El Salvador, como si fuese un paraíso, y bueno, te empezaban a matar las maras, pero bueno, por suerte no llegaba nadie a los Estados Unidos. Esa era la dinámica que seguían cuando estaba los Estados Unidos con la administración de Donald Trump. Con la administración de Biden, el giro es de un 180 grados para Bukele, y empieza a discutir muy fuertemente con los Estados Unidos, porque además los Estados Unidos empiezan a marcar esta deriva autoritaria de Bukele. Hace, 2 horas acaba de tuitear: no somos el patio trasero de nadie. Todo el tiempo está sosteniendo que estas protestas, las que ocurrieron hace 4 días, son fruto de la intervención norteamericana. Y lo cual, digo, también, ¿no? Cómo juega con las emociones. Vos lees esto y vos decís, y sí, uno vuelve a pensar en la United Fruit Company, digo, en términos históricos, y vos decís, sí, son unos, todo el tiempo intervino los Estados Unidos en el patio trasero, y justamente estas son las palabras que él toma. Ahora bien, esto para mí, creo digo, lo que Estados Unidos marca es real sobre el proceso de El Salvador. Lo que El Salvador dice sobre lo que Estados Unidos ha dicho es real, pero eso no significa que ambos no estén siendo contraproducentes para la población salvadoreña. Hoy Bukele piensa que todos los organismos internacionales responden a los Estados Unidos y como tal son todos interventores y van en contra de la política que él sostiene. Él habla de, Human Rights Watch, o habla de la ONU, habla de todo, como si todo fuese la misma bolsa, como si todo tuviese los mismos intereses y como si todos vinieran a golpear la gestión bukelista, que es la única, según él, que está peleando contra la corrupción. Claro. Entonces, en ese sentido, digo, es muy difícil poder acceder a un proceso de integración porque, digo, cuando uno va reflejando, ¿no?, los procesos de integración, lo que uno va viendo es que se van incluyendo e incorporando cierto respeto por los derechos, por la división de poderes, por la democracia. Y bueno, eso obviamente está todo en telejuicio ahora. A todo esto le cae muy bien a Bukele una perspectiva china donde hay cero injerencia sobre los asuntos internos. Pero bueno, veremos también cuáles son las repercusiones de esta seducción que todo el tiempo tiene Bukele con la República Popular China. Claro. Por el momento la relación con los Estados Unidos es muy mala, y sin dudas que los únicos perjudicados de esta tensión son los mismos salvadoreños. Claro. ¿Y esta mala relación con Estados Unidos la vinculás a la mayor presencia de China? No, la vinculo al desastre que es Bukele. Es muy fácil cuando uno tiene un frente interno tan fuerte abierto, es muy fácil identificar enemigos externos para legitimar la política interna. Claro. Y eso Bukele lo resumió en los Estados Unidos. Que bueno, que en realidad ni siquiera es los Estados Unidos, sino que son los demócratas de los Estados Unidos, porque con Donald Trump se llevaba muy bien, y hacía esta entrega que digo de tercer país seguro, que es terrible para las poblaciones del Triángulo Norte. Entonces, bueno, cuando vos te quedas sin lo que está haciendo es un cambio de bloque, si uno pudiera pensar con algún paradigma ya fuera de moda, pero lo que está haciendo es provoca como provoca en redes sociales, provoca un hegemón que en algún momento se le van a cortar todos los financiamientos. Estados Unidos ya publicó una lista sobre la corrupción donde sus funcionarios, se llama la lista Engels, donde sus funcionarios están todos pedidos para que vayan a declarar a los Estados Unidos, a los tribunales norteamericanos.
Y yo no sé por qué está haciendo eso, digo. No sé si en algún punto es que él es un ególatra y no lo puede realmente ver, o que es tan fuerte el vínculo con el brazo armado que no teme que la situación económica se deteriore al punto tal de un Estados Unidos generando represalias reales, que ahí hablamos en dos términos. Uno, inmigración, y en dos, hablamos de las remesas. Claro, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Digamos, buena parte del dinero que circula en El Salvador es fruto de las remesas de los inmigrantes que se fueron a vivir a Estados Unidos. Así que ahí también está. Una gran parte, sí, Claro. es un porcentaje muy alto del PBI. Y hay que recordar que la economía de El Salvador desde el año 2001 está dolarizada. Claro. Entonces digo, yo no me... digo, Bukele a veces actúa, como con el Bitcoin, de una forma... digo, no es valiente, es como temeraria. Digo, actúa de una forma muy temeraria y la única explicación de ser de esa forma es que tiene una gran garantía de que cuando todos económicamente se ponga muy complejo, va a contar con un brazo armado que reprima. Claro. Te hago una consulta respecto a esta cuestión de la economía. No digo específicamente, pero los indicadores están mostrando que está cayendo la actividad económica, o sea, el desempleo está aumentando, como para empezar a ver esa arista autoritaria de Bukele, o todavía por ahí falta para ver. No, pasa que es un año muy complejo, digo, porque si uno ve todos los indicadores del mundo, la pandemia es un indicador que te desdibuja lo que sucedería así. Claro. Y entonces, en ese sentido, se me complica un poco hacer un análisis que sea serio al respecto del devenir de los indicadores económicos, porque no puedo negar que hubo una pandemia mundial. Exacto. Sí creo que el Bitcoin es una locura. Digo, yo realmente no... Es vivir en un mundo de fantasía, es no... Digo, y también es no gobernar en el fondo. Porque una cosa es polemizar, una cosa es la red social, una cosa es esto, y otra cosa es el gobierno. Bukele tuvo 2 años de changüí para joder en redes sociales y le salió muy bien dentro de todo. Pero me parece que en este punto se está metiendo en un callejón sin salida y que, de nuevo, solo lo puede hacer porque sabe que cuenta con un brazo armado, claro, cuando la cosa se ponga muy tensa, como ya se está poniendo ahora. Claro. Imagínense que hay que, no sé, yo no puedo imaginar esto, pero hay que descargarse una aplicación. Imagínense mi abuela, ¿no? 70 años yendo a comprar el pan con una aplicación. Es muy complejo, especialmente en sociedades subdesarrolladas como las nuestras. Y en esto no quiero ponerme en modo víctima, sino hablo en términos concretos del día a día de las personas. Sí, sí. Y eso va a impactar, porque el Bitcoin tiene una volatilidad. Yo no me quiero meter en términos económicos que no manejo, pero sí sé que no es una moneda segura. No estamos hablando de última del dólar. No, de hecho bajó su valor, me parece, estos últimos días, si no leí mal. O sea, Andy, vos que sos un especialista en estos temas. Yo tengo mis ahorros en bitcoins, Victoria. Yo creo que estoy de acuerdo con que de vacaciones, si querés, con que es volátil, no es estable. Y sí estoy de acuerdo con vos que es muy difícil la praxis del bitcoin como moneda de uso corriente o legal, de curso legal. Porque como decís vos, te tendrías que bajarte una aplicación, no es tan sencillo, pero creo que como método de ahorro funciona, no, eso sí. El tema es cuando un Estado lo impulsa, por porque supuesto, ante cualquier volatilidad que haya, el Estado no va a poder dar respuesta. Claro. Si cae, ¿y qué respuesta puede dar el Estado salvadoreño? Creo que no pusieron en esta criptomoneda, las reservas de su banco central, no son. Me parece que son un poquito más inteligentes que eso, porque si no, diario irían perdiendo. Vos tenés que hacer frente al vencimiento de una cuota, de un crédito internacional. Contás con la plata, lo tenés que hacer en 2 días, pero faltando un día baja el precio del Bitcoin, no tenés más la plata esa. O sea, si llegan a poner en cripto las reservas del Banco Central, bueno, en 2 meses se puede prender fuego el país tranquilamente, eso seguro. Es raro, aparte. Sí, no, y además creo, digo, por más que vos me garantizaras hoy que es
la mejor forma. Que vos me dijeras, mira, Victoria, el mundo va a la criptomoneda, dejá de tener la plata debajo del colchón, ya está, eso es muy viejo. Bueno, aunque vos me dijeras todo eso, vos tenés que imaginar de nuevo lo que yo te digo, que para vivir en la cárcel generan listas de extorsión. Claro. Esa es la base. Claro. Eso es como que él está en un Disney World. O sea, no puedo imaginar esto de nuevo, ¿no? Si vos me dijeras, si vos me pudieras garantizar esto, lo puedo imaginar en Dinamarca, pero en estos países donde el tejido social tiene ese gran nivel de fracturación, donde la mitad de los distritos electorales te lo maneja un grupo ilegal, Sí. para mí pierde como sentido, ¿no? Como que un mundo, él gobierna para un país y después hay otro país. Sí. Hace ruido. Yo te quería preguntar, yendo de nuevo a este tema de los cambios en la Fiscalía y de la Sala de lo Constitucional. Una de las cosas que se estaba discutiendo estas últimas semanas es que ahora podían cesar a jueces y fiscales, ¿no? Hubo ahí un cambio en una ley y donde, si no me acuerdo mal el dato, casi 1/3 de los jueces podían jubilarlos. Y entre esos jueces se nombraba al que estaba investigando la masacre del Mozote. Bueno, esa masacre ocurrida en el 81, que, bueno, justamente masacraron casi 1000 civiles. Pero bueno, lo último que vi era como que se estaba discutiendo. Algunos decían que ese juez lo iban a correr, entonces no se iba a investigar más la masacre. Alguna fuente del gobierno decía que eso no era así. No sé, a ver, no sé si vos tenés algún dato un poco más preciso. Con honestidad, sobre este caso no lo sé. No quiero mentir para ser seria. Sí, lo que he leído es que a los jueces, o te invitan cordialmente a jubilarte, claro, o te llevan a la policía a la puerta de tu casa. Sé que ese es el trato sobre, ¿no? Tenés como dos formas muy cordiales también de finalizar tu mandato. O sea, en última instancia, puedo imaginar, sin conocer específicamente el caso que vos estás mencionando, que será una decisión de Bukele, claro, continuar o no, y cuánto él quiera. No creo que haya ningún contralor que posibilite que este juez se mantenga si es que Bukele decide lo contrario. Claro, si no quiere que se investigue más, no se va a investigar más. Exactamente. También en esto, uno tiene que pensar, porque uno de los medios opositores que yo más disfruto de leer y que me parecen los periodistas más serios, está dando todas estas investigaciones con una fiscalía que ya no existe. Entonces también uno piensa, yo intento pensar cómo y para qué. No hay anclaje institucional para que esto pueda surgir de otra forma. Lo único que pueden hacer es denunciarlo. Claro. Ok, es valioso y es cierto. Pero si no hay alguna, y nadie se va a meter en este contexto, yo imagino a Alberto Fernández diciendo, vamos a ir a hacer una reunión por el tema de El Salvador. No, claramente no. Entonces, todo esto que está saliendo a la luz, yo entiendo que suma mucha presión, que tiene que sumarla, sí, pero me cuesta ver el devenir de esto sin que no sea violento. Por eso remarco 20.000 veces lo represivo, porque nadie está haciendo nada, porque nadie puede hacerlo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer Brasil? No. ¿Lo va a hacer Chile? No. ¿Lo va a hacer Argentina? No. ¿Lo va a hacer Colombia? No. ¿Qué país? ¿Lo va a hacer México? Debería hacerlo. Estados Unidos ya no, está claro que no lo va a hacer. Entonces creo que estamos ahí como dejando un caldo de cultivo y que en algún momento vamos a ver algo muy triste. Porque 2 más 2 en el fondo son 4. Sí, es muy fuerte este dato que decís de que van a duplicar, digamos, la fuerza militar. Además de... Sí, ya lo hicieron, 20.000 soldados incluyó. Claro, sí, es un número impresionante. Y obviamente apelando a la juventud, ¿no? O sea, porque también con esto de las maras, uno tiene que pensar que los mareros tienen en promedio entre 12 y 18 años, se mueren muy jóvenes. Hay toda una cuestión ahí con el rol simbólico de la muerte, que no me voy a meter porque es larguísimo y solo le interesa a Victoria Musto, pero cuando vos pensás eso, el servicio militar parece una solución muy interesante. Y antes cuando él era alcalde de El Salvador,
que fueron sus primeros pasos en política, hablaba de dar skates y de generar deporte, Claro. y ahora habla de cómo es una buena idea que vos pertenezcas al servicio militar. Esos son cambios Sí. muy ilustrativos de su deriva autoritaria Él también. hablaba, ¿no?, de desarmar a la juventud y darle los Sí. skates. Era muy lindo. Milicos Era una época skaters. éramos felices y no lo Éramos sabíamos. felices, claro. Te hago nos mandaron una pregunta por el chat de YouTube y te la transmito, Victoria, y es la última pregunta, por lo menos de mi parte. Hilario, Dale. un amigo nuestro, nos manda la siguiente cuestión, ¿no? Dice: la reducción de la ayuda internacional a El Salvador y el fin del programa de asilo destinado a menores con familia en los Estados Unidos rompió la relación entre Bukele y Trump, y si esa relación cambió con Biden. No. Yo entiendo que el vínculo con Trump no pasaba por los inmigrantes. O sea, y por eso insisto que él gobierna en una irrealidad. La relación de Bukele con Trump pasaba por la capacidad de hacer lobby que tenían empresarios de El Salvador dentro de los republicanos. Dicho sea de paso, uno de ellos de nacionalidad argentina. Eso era el gran negocio que había ahí, porque ahí había un negocio, no había tantas funciones de políticas de Estado. Y con Biden, creo yo, no me atrevo a decir que los negocios se hayan terminado, porque no lo puedo garantizar, tampoco sería serio de mi parte, pero sí hay una preocupación de Biden por la democracia en Latinoamérica. Eso creo que lo podemos compartir nosotros en esta conversación. Y digo porque justamente señalaron que el gobierno de El Salvador se estaba pareciendo a Venezuela. Entonces, ahí hay un linkage de casos muy interesante de revisar. Entonces digo, bueno, justamente creo que fue muy, muy temerario, repito, Bukele, en enfrentarse con uno de los temas de agenda que tiene la administración de Biden para América Latina. Bien. Clarísimo. Andy. No escucho, no tengo sonido. Perdón, acabo de aturdir a los conductores. No, yo no tenía ningún... Acá gente comenta El chat en el chat de YouTube. Facebook. Por Que Twitch dice- también nos estaban En comentando. Twitch estoy tratando de ver, pero no veo nada. A mí ¿viste? tampoco me Yo- aparecen los Yo no comentarios. soy entonces- Coscu. ¿Qué te pasa? Te están censurando. Me están censurando. No lo permitas. No, en Twitch había varios comentarios, recién ahí pude ver algunos. Ahí un amigo también nos preguntaba, él se preguntaba si era un gran experimento social lo que estábamos viendo en El Salvador con esto del Bitcoin, la deriva autoritaria y demás, si se lo podía leer de Sí. esa forma. Sí, yo estoy fascinada con El Salvador, estoy ahí como en una relación de enamoramiento. El Día de los Novios para mí es con El Salvador, pero me genera tanto porque es increíble cómo uno puede imaginar que los dictadores del siglo XXI van a seguir un formato de Bukele, Claro. que es mucho más que lo que veíamos con Trump. Él se anima mucho más de lo que vimos con quien yo creo en términos de comunicación política, que fue como el inventor de estas maneras y Sí. estas formas de liderazgo a través de las redes sociales. Si a ese perfil que vemos acá y que creo que es factible de que con sus matices suceda con otros casos, le sumamos el Bitcoin, Sí. obviamente que El Salvador es un gran espejo, un gran laboratorio donde ver lo que puede suceder. El problema son los costos que todo eso tiene, y el problema es, yo me pregunto, ¿quién está financiando ese laboratorio? Claro. ¿Quién está financiando que El Salvador tenga como moneda de curso legal el Bitcoin? Y ahí me van a faltar datos, obviamente, Sí. para hablar y para responder esta pregunta, porque todo sucede en un gran proceso de oscuridad. Ahí está. Bueno, Victoria, vamos cerrando la entrevista porque tenemos que continuar con el programa, pero la Está verdad muy que interesante. espectacular Muy la entrevista. Tarea para hablar una hora más. Pero Muy no, le buena. vamos a preguntar es por la consigna, ya que mencionó lo del diario. Tenemos una consigna.
y la tenés que Tengo responder. miedo. La consigna es la siguiente. ¿Cuál es tu periódico / medio de comunicación favorito? Internacional. ¿En este tema o en la vida? Internacional. No, es el periódico o medio de comunicación internacional favorito. Puede ser uno y uno igual. Uno de este tema y uno Tranquilamente. X, abierto. Claro, bueno, de este tema, por favor, sigan al Faro. Sí, elfaro.net. Cuando no sepan, cuando no entiendan, el Faro creo que es un faro realmente donde... Y que, digo, uno... El Faro es una utopía, ¿no? Uno como que está ahí y se cree todo lo que el periodismo puede hacer. Porque ellos critican a uno, critican a otro, hablan de la independencia del periodismo y yo, la verdad, elijo creer. O sea, uno la pasa tan mal en la vida, claro, hay tantas operaciones mediáticas en Argentina que cuando uno ve la labor periodística del Faro, elijo creer que sean lo que dicen que son. Sí. Así que les recomiendo, si necesitan saber algo de cualquier punto del Triángulo Norte Centroamericano, inclusive Nicaragua, consulten ese medio de comunicación. Y sí, En términos internacionales, no sé porque creo que, digo, cuando hoy comentabas vos de Twitter, ¿no? Yo soy una gran lectora de Twitter y selecciono notas que refieren personas. Soy periodista, pero lamentablemente creo más en las personas que en los medios, entonces digo, puedo leer una nota de Infobae, puedo leer una nota o de la BBC, o del País, o de distintos medios, siempre y cuando se ancle en la opinión o en la recomendación de otra persona. Pero bueno, al Faro sí, al Faro lo sigo. Bien, Bueno, clarísimo. perfecta la respuesta. Vale. Bueno, seguramente más adelante nos comunicaremos otra vez para Sí, molestarte a ver obvio. si te podés sumar un ratito. Así que bueno, ya Victoria, muchísimas gracias por participar acá en Gira Mundial. sí, muchas gracias. Espectacular la entrevista. No, muchas gracias a ustedes y de paso aprovecho y paso el chivo. Si nos quieren leer o si quieren leerme a mí, yo actualmente estoy publicando en Politólogos al Whisky, así que Poli con Whisky nos encuentran en todas nuestras redes sociales y bueno, ahí pueden leer, hay análisis muy interesantes y bueno, ahí estoy escribiendo yo sobre Centroamérica. Espectacular. Perfecto, anotado el chivo entonces. Bueno, Victoria, muchísimas gracias. Gracias chicos, un placer. Un gran Nos abrazo. vemos. Hasta luego, un abrazo. Bueno, pasaba ahí Victoria para contarnos un poco la situación en El Salvador, un poco más claro todo ahora. Sí, clarísimo. Yo, conclusión que pude sacar es que Nayib sabe usar la retórica en la cuestión de la historia de El Salvador para poder, bueno, ejercer el poder y, bueno, de esa manera más o menos tener su popularidad en alto, ¿no? Más allá después también de toda esta cuestión más oscura que tiene que ver con el brazo armado que está generando y, bueno, la ampliación del cupo militar, ¿no? Que son 20.000 personas más. Duplicó. Es un montón. Sí. Por ahí para cerrar el tema, Dale. rápido, nos contactamos con un compañero de la carrera de geografía, Eric Hamilton, que es salvadoreño, vivió 7 años acá y el año pasado se volvió a vivir a El Salvador y bueno, justo cuando difundimos la charla de hoy, nos comentó, así que le dije si nos quería mandar su perspectiva sobre lo que estaba pasando, ya que está ahí. Y paso a leerlo, nos escribió, bueno, es un poco largo, pero lo voy a leer porque me parece que tiene muchas cosas. Bueno, mucho de lo que ya mencionó Victoria, pero para incorporar algunos datos también desde ahí. Y dice, vinculado a la situación política de El Salvador, ¿no? Dice, hay resistencia en la adopción de Bitcoin porque apenas 50-55% de la población tiene acceso a internet móvil estable y solo 30% tiene módem de Wi-Fi en sus viviendas. La brecha tecnológica es gigantesca en un país cuya tasa de población rural es 35%. La política económica ha sido muy lesiva para las clases populares porque hay recortes significativos en salud primaria, educación pública e infraestructura para prevención y mitigación de desastres porque el gobierno prefiere cubrir el pago del servicio de la deuda y el vencimiento de bonos de corto plazo. Hubo algunas medidas asistencialistas ante el triunfo oficialista en las elecciones legislativas de este febrero pasado, como distribución de bolsones de comida y el bono de $30 en Bitcoin, pero más allá de eso, los campesinos han sufrido mucho por la importación masiva de cientos de miles de toneladas de granos mexicanos. El gobierno no ha negado un pacto informal con las maras,
La idea es que las maras reduzcan la tasa de homicidios a cambio de condiciones preferenciales en el sistema carcelario. Dicho sea de paso, a la vez hay una política de acoso policial hacia movimientos sociales que se identifican con la oposición. Bukele sigue siendo muy popular, conserva tasa de 70% de aceptación por la elevadísima inversión gubernamental en medios de comunicación y en cobertura en redes sociales. Bukele fue un publicista que antes de ser presidente gestionaba una empresa de publicidad. Su popularidad se explica por 3 motivos sencillos. 1. La tasa de vacunación avanza con rapidez y 61% de la población adulta ha recibido al menos una dosis. 2. La tasa de homicidio cayó de 36 por cada 100.000 habitantes en el inicio de su presidencia en 2019 a 19 por cada 100.000, es decir, casi la mitad. A pesar de esta reducción grande, sigue siendo opresivo en la extorsión. En Sudamérica lo llaman impuesto de guerra o peaje y la violencia de género. Bukele esta semana anunció que su reforma constitucional que llevará a nuestra Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo no flexibilizará las leyes que penalizan el aborto y que no va a permitir que se discuta la propuesta de ley de identidad de género ni el matrimonio igualitario. El contexto social es de creciente militarización de la vida pública mientras se reduce el presupuesto en educación universitaria. Se proyecta duplicar en 3 años la cantidad de efectivo de las Fuerzas Armadas a pesar que criminólogos piden más recursos para formar peritos y forenses, además de contratar más jueces. Bukele asignó tan solo $110 millones a la universidad pública que tenemos, Universidad de El Salvador, mientras que las Fuerzas Armadas recibieron alrededor de $260 millones. Por cierto, el Bitcoin ha sido muy controvertido porque se aprobó en una sola plenaria legislativa sin socializar la propuesta. Dispara temores porque su tratamiento express recuerda mucho a la experiencia dolorosa de la introducción del dólar en 2001. Al igual que en aquel entonces, la ley se discutió sin invitar a ningún sector social a participar. Esto es un poco lo que cuenta Eric de lo que está viviendo él en El Salvador. Así que bueno, en parte mucho fue lo que ya estuvo mencionando Victoria, sí, como para profundizar un poco más este tema y ver cómo se vive incluso desde ahí, desde el propio El Salvador, este tema, ¿no? Bueno, gracias por sus palabras, entonces. No, muchas gracias, Eric, por participar, por sumarse también. Preocupante lo del Salvador. Sí, para seguirlo. Para decir algo bueno, recomiendo que coman las papusas salvadoreñas, que son tortillas de maíz con relleno de arroz, queso y todo lo que venga. Increíble. No tuve la suerte de vacaciones en El Salvador, sí. Yo sí. ¿Vos sí? Mirá, qué bueno. Estuve ahí en ¿Participaste en algún enfrentamiento con los maras? No, pero es muy impresionante lo de los maras. Me pasó de estar en la Plaza Central, que recién se podía pasear a partir de ese año, porque habían logrado que las maras no estén en la plaza. Sí. Pero no te podías mover a ninguna cuadra. Algún callejón. Te decían de esa cuadra para allá la controla la Salvatrucha y de allá para allá la M16, creo que. M16 y no te acerques. Porque el control efectivo de la ciudad, del territorio, lo tenían las maras, no lo tiene la policía, no lo tiene el Estado. Bueno, así que bueno. Durísimo. Una opinión de un turista en primera persona. Sí. ¿Cuánto tiempo te quedaste ahí? Y estuve unos 10 días. Ah, qué bueno. Sí. Bueno, pasamos a la tanda entonces. Vamos a la tanda. ¿Cuál es el temita? Un rapero salvadoreño. Saki se llama y... ¿Es Mara? No. No es Mara. El tema es Camino a la Paz, que lo hace con un rapero español. Bueno, vamos con Camino a la Paz. Z aquí, Julio Armas controlando. No estarás tranquilo, no estarás tranquilo, no estarás tranquilo, no estarás tranquilo ni en tu barrio, no estarás tranquilo, no estarás tranquilo, no estarás tranquilo, no estarás tranquilo ni en tu barrio. No hay un camino hacia la paz, porque la paz debe ser el camino. Mas tengo compañeros que por culpa del destino les metieron plomazos que si cuento no termino, terminan encabezando el noticiero matutino. La vida vale lo que cuesta un celular o caminar por donde no debías con un par de Nikes. La realidad vale lo que quieran mostrar medios de comunicación que valen lo que un par de likes, primo. Antes de comprar me detengo a pensar que debo recordar que marcas no debo de usar, pero igual de violento como pobre este lugar. Son marcas que aunque quiera usar no me puedo comprar, ¿sabes? Tenía más de 25 temas listos, más otros 25 que se quedaron escritos. Y es hasta que he tocado un tema de este tipo, porque si voy a morirme igual que sean bien del hip hop. Bendita seas vida, que triste me viste. Acorde a mis problemas, don para escribir me diste.
Dentro de este circo me tocó ser un mal chiste, de los que igual te ríes pero casi no entendiste. ¿Lo entendiste? La suerte de vivir another day, como quisieran Power en el cielo junto a Blaze. El Salvador no tiene ley, El Salvador tiene un rapero compartiendo la pista con Rapsus Clay. No estarás tranquilo, no estarás tranquilo, no estarás tranquilo, no estarás tranquilo ni en tu barrio, no estarás tranquilo, no estarás tranquilo, no estarás tranquilo, no estarás tranquilo ni en tu barrio. No hay un camino hacia la paz, porque la guerra impone una condena de tantos que viven muertos o solo mueren de pena, con ojos llenos de agua y bolsillos llenos de arena. Maldita sea la muerte que el odio desencadena. No es tan distinto tu contrario, las mismas ilusiones y las mismas penas tiene cada barrio. Salir de la mala vida con mínimo de salario y al menos curar la herida muriendo en el escenario es lo que suelo hacer cada vez que levanto el vuelo, cantando por las familias que lloran por otro duelo. Gitanos sin su pañuelo, los lencas sin sus terrenos, en la tierra donde un día más es un día menos. Mira hermano, la vida se la lleva un asesino, en menos que canta un gallo los llantos de su destino. Y el mundo sigue con hambre, distinta guerra no vino, si es con sangre y no con tinta que hoy pintan el pergamino, primo. La vida cuesta menos que las ilusiones, tú puedes comprar un carro, tú puedes ganar millones, tú puedes pagar tus tetas con muchas operaciones. La vida le vale verga la mierda de tus mansiones, niño. Mas yo no sé si viviré otras 24 en un mundo de esfinge que finge como el teatro, Lord. Pero España no tiene amor, España lo que tiene es un en sí compartiendo en El Salvador, ¿ya? No estarás tranquilo, no estarás tranquilo, no estarás tranquilo, no estarás tranquilo ni en tu barrio, no estarás tranquilo, no estarás tranquilo, no estarás tranquilo, no estarás tranquilo ni en tu barrio. Rapsus Clay, yo. Zaki, Canelo está al beat, de El Salvador a España, La Magdalena, RAP, SUS, ZAKI. Bueno, llegamos a la sección del medio. En cuanto Cipri deje de leer, lo presento. Estamos con unos dátolos y unas efemérides. Por mi parte, hay dátolo. Por la parte de Marcos sé que hay efeméride. Cipri, ¿vos qué trajiste? Y un numerito también. A ver, tirame el número. 15.000. ¿15.000 qué? Y no sé. 15.000 millones de dólares. Yo traje. No, 15.000 migrantes. 15.000 migrantes. Fueron cruzando a lo largo de septiembre desde Ciudad Acuña, ahí en México, hacia Del Río, una ciudad en Texas. Casi todos, o la gran mayoría de esos 15.000 migrantes son haitianos. Haití, ¿no? Un país del que venimos hablando estos 2 últimos meses. Y lo que están haciendo es acampar abajo del puente, ahí sobre el río Bravo. Y bueno, vi las imágenes el fin de semana. Muy fuertes, una crisis humanitaria bastante importante, son muchísimos, que lo que buscan en realidad es asilo, ¿no? Ante la situación, sobre todo en Haití, que se está dando. Están buscando una ventana de oportunidad en Estados Unidos, pero bueno, Biden fue muy tajante, dijo la frontera no está abierta y ya empezaron con las deportaciones directas. ¿Cómo? Pero si Trump era el malo. Ah, ¿viste? Trump era el malo. No, Cipri, vos te confundiste de medio de comunicación. Me confundí. Debes haber leído el New York Times, debe haber sido por eso. No solo Trump era malo, Biden es peor. Agarró una de las leyes migratorias de Trump que permite la deportación sin posibilidad de pedir asilo y la está utilizando. Así que hoy ya deportaron a más de 300 personas y apuntan a llegar a 1000 deportaciones diarias, que implican 7 vuelos que salen de ahí y van directo a los países. Así que bueno, de acá a unos días se supone que los vuelven a todos. Van a volver a ir, o sea. Y sí. Es como.
no sirve de nada. Pero bueno, las escenas Gastan que nafta al vos pedo. que viste fotos, sí, bastante fuerte, porque Las son fotos- 15.000 personas viviendo abajo de un puente, Abajo del puente, con sí. todo lo que implica. Y la que yo vi estaba ahí el tipo de la patrulla fronteriza. Sí, ahí sí, con un bufo, ¿viste? Medio Fajándolos. fuerte. A caballo, hay imágenes Sí. que se meten a caballo en el río. Y muchos son privados. O sea, privados no, es gente que Sí, es fanática de las armas que sale a cazar exacto. migrantes y haitianos también. Así que bueno, es la situación que se está viendo en estos días, todavía sin resolverse. Vamos a ver cómo continúa. Yo también tengo un numerito. A ver. Es el número 305.000 Migrante millones de dólares. Bueno, Bueno, parece ser que esa es la deuda de Evergrande, que es una empresa de construcción china, una de las más grandes. Bueno, se ve que está por pasar algo similar a lo que ya ocurrió en el 2008 en Estados Unidos, porque bueno, es una constructora que compra terrenos, desarrolla proyectos inmobiliarios. El tema es que después nadie los compra, esos proyectos inmobiliarios. Básicamente las crisis se solucionan a través de la construcción, ¿sí? Localizada en un terreno, ¿no? Las crisis no, el capital en realidad, para sortear sus obstáculos, dice David Harvey, siempre va a recurrir a la construcción de infraestructura, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? La gente, en vez de tener Evergrande, en vez de tener la plata abajo del colchón, hacía proyectos inmobiliarios para que la guita siempre estuviese revalorizándose. Y en movimiento, exactamente. ¿Qué pasa? Bueno, en realidad nadie compra esos proyectos, nadie compra esos condominios que son gigantescos. Hay varios en China que son ciudades enteras vacías. Claro. un par de videos que circularon de cómo destruían algunos Edificios. Sí, también. Entonces, bueno, ahí tienes un problema porque si vos invertiste como Evergrande en hacer proyectos inmobiliarios y nadie te compra eso, bueno, tenés un problema que después no tenés la plata para devolver los créditos que pediste para desarrollar esos proyectos inmobiliarios. Así que parece ser que durante este año está bien, pero el año que viene, a principio de año, empieza a afrontar vencimiento de deuda que no se sabe si va a poder afrontar. De hecho, ya empezaron a asesorarse legalmente y a contratar expertos en finanzas para ver cómo generar alguna artimaña financiera para zafarse un poco de este problema. Y que igual la crisis lo la dudo. paguemos los giles. O se la pagan los giles, exactamente. Todos sabemos que si va a la quiebra, el Estado chino no lo va a rescatar, así que no es como la Reserva Banco Federal de Estados Unidos, que los bancos norteamericanos quebraban y ellos iban y rescataban, imprimían plata y rescataban. Nadie preguntaba dónde salía la plata, si había inflación, nada. Había plata para rescatar bancos, y ahí sí la pagaron los contribuyentes. Así que vamos a ver cómo termina. No creo que sea tan profundo como la de Estados Unidos, porque la de Estados Unidos es gigantesca, pero bueno. Sí. Se cae una empresa importante en Estados Unidos, en China. Y bueno, eso quiere decir que entonces empiezan a recibir un poco, ¿no?, de lo que es el capitalismo los chinos, que es esto, crisis, básicamente. Capitalismo igual crisis. ¿Estás de acuerdo conmigo, Pluma, en esa frase? ¿Sabés? Estaba escuchando, algunos lo comparaban con la Lehman Brothers. Sí. ¿Qué onda? Parece ser, y porque justamente lo que hacían. El tema es que Lehman Brothers Estoy de acuerdo con la frase. compraban hipotecas, es distinto. Estos tipos te generan el proyecto, pero no tienen nadie que los compre, porque nadie va a habitar esas ciudades. Los construyen. Los construyen directamente. No es que, y bueno, nadie se los compra. Y el tema es que puede fundir porque justamente es la cantidad de capital que tenía Lehman Brothers en pérdidas. Y por eso lo asocian con eso. No sé si será tan profunda y repercutirá en otros bancos. Pero bueno, ese era mi datito de hoy. Marco, la efeméride. Yo tengo una efeméride que, bueno, a raíz de eso también hicimos la consigna, que después Andy la va a comentar. El 18 de septiembre de 1851, es decir, 170 años atrás. Sí. ¿No? No pregunten demasiado por la cuenta, pero sí. Todo frisado. 170 años atrás. Dos periodistas estadounidenses, Henry Raymond y George Jones, fundaron en la ciudad de Nueva York un periódico que se llama el New York Times, ¿sí? Uno de los periódicos más grandes y más influyentes a nivel mundial, por lo menos en términos de difusión de noticias y de agencia, y que obviamente muchos medios locales de acá y de todos los países del mundo levantan las notas que generan estos diarios. Entonces, bueno, muchas de las noticias que nos llegan, por ejemplo, si hablamos de Bukele, si no vamos a las fuentes directas,
viene digamos, con el intermediario, por ejemplo, del New York Times, ¿no? Pero bueno, como dato relevante es que 18 de septiembre de 1851 se fundó el New York Times, uno de los diarios más importantes del mundo, y eso dio lugar a que planteemos la consigna de esta semana. ¿Cuál es? La consigna de esta semana es: ¿cuál es tu periódico / medio de comunicación internacional favorito? Si quieren empiezo yo. Dale. A ver. Tenía dos. Tengo uno ahora, ¿no? Pero en un momento tenía el New York Times, pero estaba suscripto, pagaba 25 centavos de dólar la semana, todo. Así se fugan las reservas en nuestro país. Claro. Me pareció una basofia. Después, cuando fue toda la elección de Estados Unidos, la cobertura fue patética, realmente lamentable. Pues sí, tomó mucho partido. Demasiado partido, aparte por un viejo decrépito que está haciendo lo mismo que Trump. Ese es el tema. No tenés que tomar partido. Y era clara la demostración que hacían a favor de Biden. Está bien igual, pero no te vendás como independiente después. Me pareció asqueroso y terminó de detonar todo cuando fue la salida de las tropas de Estados Unidos de Afganistán. Las notas que sacaban haciendo críticas. Ustedes fogonearon la invasión. Hijos de puta. Pero bueno, ¿Y cuál es tu favorito? no, y la que ya me vengo hace como 2-3 años informando es CGTN, que es una agencia estatal de noticias chinas. Tiene dos más también, pero bueno, es la que más me gusta. A veces los bardeo también porque estoy de desacuerdo con algunas cosas que dicen, pero no me elimina los tweets como el New York Times, por ejemplo, que lo ha hecho una otra vez. Así que CGTN, gracias por siempre estar abiertos a las críticas y bueno, a las quejas de los usuarios. Así que bueno, ese es mi favorito hoy en día. Muy bueno. ¿Vos, Marco, cuál es? Yo me vengo para esta región. Voy a decir Telesur. No porque me guste todo lo que hacen, que me pareció bastante innovador. O sea, tuvo su época de esplendor hace 10 años atrás, apenas surgió, con muchos programas bastante interesantes, mucho vinculado a la historia latinoamericana. Bueno, a un contexto también que hablaba de la efervescencia de la latinoamericanidad o como lo querramos llamar. Así que me parece que de ahí me quedó un buen registro de algunas cosas que se daban en Telesur. Es discutible algunas líneas editoriales y algunos programas. Buenísimo el programa del tipo que habla de geopolítica con el parche en el ojo, con el mapa gigante y el puntero ahí. Espectacular. Es muy bueno. Hace años. Sí, desde que arrancó. Es creo que inicios de la geopolítica para mí fue también ver ese programa. Telesur. Telesur, sí. ¿Sigue? Sigue. No está más por ejemplo, antes estaba en la TDA y Sí. No está más. Está censurado, claramente. Pero bueno, está. En Flow, por lo menos, está. Así que, bueno, nada. Eso, me parece un buen proyecto para tratar otro medio de comunicación más regional y con perspectiva latinoamericana. Más allá de algunas críticas que obviamente se pueden hacer, pero bueno, no es el momento ni el espacio, ¿no? Yo voy con... Bueno, remarco esto que decía Victoria, este portal del faro.net. Yo había pensado de ese también. Sobre todo para informarse sobre lo que está pasando en El Salvador. Son quienes han llevado las investigaciones periodísticas más importantes contra el gobierno de Bukele. Así que es un muy buen portal para seguir. Están en Twitter también. Bien. También sumándome a la ola latinoamericana, Nodal me parece un portal... Es muy bueno, Nodal. Bueno. Para informarte rápido, te dice de dónde son extractos, ¿no? A veces que hacen. Sí. Copian noticias y ponen de dónde son de otros periódicos. Además, bancamos fuerte a Pedro Briego, ¿no? Se lo banca referente. Pedro, por favor, un día venía al programa, dale. Le escribimos, pero nos respondió amablemente que no podía justo en este horario. Lo bancamos, ya lo vamos a le convencer. agradecemos mucho. Chequeado que respondió amablemente. Sí, le agradecemos. Así que bueno. Y otro muy buen portal de gira mundial que está en Instagram. Por supuesto. Ese, por supuesto. el mejor por lejos. Pluma. Redfish cuenta. Sí, lo que sea. Redfish está bueno, pero Redfish veo los videos nada más. No ¿Qué sé es si Redfish? tiene algo ¿Nos para podés- ver. En Instagram, Redfish Stream, y cada vez que hay como protesta o algo así en alguna parte del mundo lo cubren. No sé de dónde Mirá. son. Viste que cuando no se sabe de dónde es te ponen esto es ruso. Sí, por las dudas tienes. Y si no hay otro portal que entro bastante sin permiso, que está bueno también, Bien. como más Buenísimo. de izquierda y eso. Suben notas de todo el mundo también. Ah, bueno. Bueno, Eso.info.
Acá tenemos un par de respuestas también de las redes que las podemos dar. Luisito Comunica vale como... Recontravale Luisito Comunica. Lo pongo en segundo lugar después de Telesur. El primer capítulo que vi Luisito Comunica había ido a Venezuela y le robaron la cámara o la billetera. Sí. Fue como, pero Espectacular. Luisito, es obvio que te van a robar. Estás... O sea, Sos yo boleta. te robaría si soy un venezolano que no tiene trabajo, que está desesperado por comida. Te voy a buscar a vos, obvio. Te queremos, Luisito. Bien, acá Dalila Jiménez dice RT. Muy bueno Lu Reitano dice la BBC. Néstor de Tolosa, El País, / España. Bocha Querido también dice El País. Elina Mugni dice DW, Le Monde Diplomatique y El País. Un buen conjunto, uno de los clásicos. De ahí me inclinaría más a por Le Monde Diplomatique. El País es muy bueno. Es muy bueno, Y sí, también sí, en España hay uno muy bueno que es La Vanguardia. La La parte Vanguardia internacional. un tiempo Sí. la seguía. Odio la DW, me parece que es lo peor que hay, es lo más tendencioso. Y los informes que hacen son grabados, son actuados, gente. El 90% de los informes son actuados. Bueno, pero hay gente que le gusta, culento. Es buen portal. Digo nada. Hay peores, claro. Hay peores, hay peores. Mauri Villafani dice de gira mundial. Gracias, Vamos. Mauri. Andrés Politis dice de gira mundial está en un escalón por sobre el resto. No lo dudo. CBU, No lo dice. dudo. Me gusta. No, nos vamos inflando. Gerardo Hutchins dice Jacobin Mag es de lo mejor que me caen. Sí. Igual, ellos se autodenominan socialdemócratas. Ah, bueno. Todos sabemos igual que Cipri y los amigos son socialdemócratas, así que... Yo quiero decir que hubo un día, el día del aniversario de la Revolución Haitiana, sacaron una promoción de suscripción anual por 320 pesos anual y yo me anoté y hoy fui a buscar los dos primeros números de la revista que me lo dieron. ¿En mano físico? Físico, una edición espectacular. Por 320 pesos tengo 6 números, pues son bimensuales. Así que banco fuerte también, Jacobín, lo pongo tercero en la lista. Después de Telesur y Luisito Comunica. Bueno, yo no tenía ni idea, voy a explorar esa. ese Yo lugar. tampoco. Aymara Zanotti, Le Monde Diplomatique. Pablo Bordalecu dice RT en español. Muy bueno RT también. Sol dice Nodal. Y Arias Lucas, los camaradas de RT. Ojo con RT, yo también los banco, pero a veces se ponen demasiado tendenciosos. Bajen un cambio, ¿viste? Más o menos que cuando hay un conflicto armado en, no sé, en Birmania, dicen que los norteamericanos están enviando armas. Padre, no están todo el tiempo. Capaz que el que vende las armas es norteamericano, nada más. Banco RT. Pero bueno, todas igual estoy de acuerdo. Así que bueno, ahí Muy terminamos bueno, con las consignas. Muy buenas contribuciones. Muy buena. Ah, me faltó la última que fue la mejor, que la recibí por mensaje personal por parte de Nicolás Alberto Trivi. Esperamos tenerlo en algún momento, ¿no? Que se anime. No, va a ser acá, in situ, Trivi, no te vamos a llamar para sacarte por Skype. O sea, vas a venir acá. Dijo una muy buena que es Gaceta de los Sport. Buenísimo. Banco. Así que bueno. Y la RAI también. ¿Cómo? La RAI También se banca. Así que bueno, cerramos con las consignas y si quieren abrimos para subirnos a la jirafa, ¿no? Perfecto. A esta jirafa y girar por el mundo y hablar un poquito de los temistas. Si querés, Cipri, comentar esto o no sé, Marco, alguno de los dos, el que quiera. Sí, empezar. por ahí comenzar con lo que pasó en la CELAC, ¿no? El sábado fue... ¿El sábado empezó? Sábado. El sábado. Fue el único día, sí. Claro, fue una cumbre muy corta. La CELAC es la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, fundada en 2011, pero que todavía no tenía un gran impulso. Y una de las cosas que se propuso en los últimos tiempos el presidente mexicano López Obrador fue justamente darle un nuevo impulso a esta comunidad de estados. Y bueno, en pos de eso hizo esta reunión donde reunió a 31 dirigentes o representantes de países latinoamericanos y del Caribe, justamente. Una, entre paréntesis, ¿no? Para dar cuenta de esta cuestión que dice Cipri del impulso que le intentaba dar López Obrador, la cumbre anterior, la quinta cumbre, pues esta fue la sexta, la quinta cumbre fue el 25 de enero de 2017. Claro. O sea, hace más de 4 años que no se juntaba, no había una cumbre de jefe de Estado y, bueno, de personal Estaba ahí jerárquico. como en pausa. Así es.
Bueno, Argentina, lo dijimos antes, iba a tener la representación del canciller. Finalmente, quien fue el secretario de Asuntos para América Latina, cargo que yo, la verdad, no sabía que existía dentro de Cancillería. Juan Carlos Valle. Cancillería es un mundo muy grande, tiene un montón de cargos. Pero Carlos Valle Raleigh, que es diplomático de carrera, ¿no? Pero bueno, en principio fue una reunión, no salió obviamente ninguna política concreta todavía, pero sí los discursos para mí fueron interesantes, ¿no? Esta idea de alentar, habló López Obrador, decía hay que construir algo parecido a la Unión Europea, y todos los discursos fueron hacia ahí, ¿no? La necesidad de integrarse, de empezar a cooperar entre los países, haciendo mucho hincapié en la no intervención y en la autodeterminación de los pueblos como espejo frente a la OEA, que también por ejemplo, el presidente boliviano fue muy crítico con la existencia de la OEA. Bueno, y vimos discursos de todo tipo, de todo color. Ahora vamos a ver algunos, pero notas salientes, estuvo Maduro, ¿sí? Fue sorpresa, además. Fue sorpresa, estuvo el presidente cubano, también hubo presidentes de derecha, ¿no? Lacalle Pou, Abdo, Lasso, que fueron los más críticos con el eje del mal latinoamericano, sí. Nicaragua, Cuba, Venezuela. Por eso, y hubo varios chispazos, pero yo rescato esto de que más allá de los chispazos, todos es una postal que no veíamos hace mucho en nuestra región, todos sentados en una mesa diciéndose cosas muy fuertes, pero están sentados ahí. Así que bueno, el gran ausente para mí sin dudas es Brasil, que no participó, que es un actor, digamos, de muchísimo peso. Junto economía con México número y uno de la Argentina. región, así es. Pero bueno, y están los videos. trajimos unos videos. Íbamos a empezar con el de Lacalle Pou. No sé si ya lo tenemos. Qué imbécil. Y por eso participar de este foro no significa ser complaciente, señor presidente. Y por supuesto con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Polémico. Sí, bueno, sí. El presidente paraguayo también fue en esa dirección, muy crítico, sobre todo con el gobierno venezolano. También ahí teníamos un videíto para pasar. Cancilleres, ministros, representantes de organizaciones internacionales. Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente. Querido amigo y presidente don Andrés Manuel. La tiró, Lo banco, fue sincero. Fue sincero y Maduro respondió. Se escuchó un murmullo ahí, igual de atrás también. Sí. Y cuando habla Maduro también hay aplausos, sí, así que... ¿Está la respuesta de Maduro también? Está la respuesta de Maduro. Dictador. Y yo le digo al presidente de Paraguay, ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia en Paraguay, en Venezuela y en América Latina. Y estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar. O lo digo un poco más, si me permite, la pasión. Ponga usted, presidente Lacalle, la fecha, el lugar para un debate. O ponga usted, presidente López Obrador, y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo. De cara a los pueblos,
en transmisión en vivo y directo, en privado, como ustedes quieran, con respeto, sin exclusiones. Me gustó mucho una frase que dijo uno de ustedes, no voy a decir quién, porque lo psiquitrillan en los medios de comunicación de su país. Todo lo que diga Maduro pudiera significar una campaña por lo menos de un mes. Dijo alguno de los interventores, de los presidentes, que no debemos constituir clubes ideológicos. No debemos ideologizar las políticas internacionales. Lo aprendí como canciller y ustedes saben quién me lo enseñó. Hugo Rafael Chávez Frías. La política internacional debe estar al servicio del derecho internacional, de los grandes intereses de la humanidad, de los grandes intereses de la región. Y debemos pasar la página del divisionismo que se insertó en la América Latina, del acoso a la revolución bolivariana y ahora del acoso incesante a la revolución cubana y a la revolución nicaragüense. Ese no es el camino. Tendríamos suficientes piedras que tirar contra algunos de ustedes, pero no venimos a tirar piedras, venimos a tender la mano para el trabajo, para el diálogo y para la unión en los grandes aconteceres. Me parece una buena respuesta, más allá de te desafía a debatir ese tipo de cosas, el hecho de plantear, así decir, hay que desideologizar las relaciones internacionales, los vínculos entre estados, y venimos a estrechar la mano. Porque hay que decir algo, digo, Maduro apareció acá en una reunión con un montón de presidentes, que lo defenestran obviamente, pero hace mucho tiempo no se veía esa situación. Sí. Con Díaz-Canel, presidente de Cuba, con Maduro, con la Calle Pou, con Abdo Benítez. Si hubiera estado Bolsonaro, hubiese sido ya una cumbre, y bueno, y Alberto también, pero otras cosas. Pero bueno, me parece como un aspecto a destacar. Sí. La realización de la cumbre, más allá de que obviamente estas cumbres no tienen un resultado, un efecto contundente de decir que el otro día hay un cambio en la política internacional, y mucho menos nada por el estilo. No, pero bueno, marca empezás a construir algo, en principio. Un punto de partida, sí, para la agenda de la integración latinoamericana, que es importante. Y como para un último detalle nada más, que se va a poner en juego estos próximos meses la presidencia pro tempore de 2022, que Argentina está postulándose, así que me parece una lástima, bueno, la cuestión que pasó con Solá, que quedó en el camino, literalmente, porque bueno, podría haber sido una ocasión para rosquear un poco y aprovechar que había buena parte de los presidentes latinoamericanos, había más de la mitad de los miembros de la CELAC mandaron a sus presidentes, es decir, era una oportunidad importante. Y en relación a eso, bueno, el video no lo vamos a pasar por falta de tiempo, pero quien habló contra la Argentina fue el representante nicaragüense, el ministro de Relaciones Exteriores, Denis Rolando Moncada Colindres. Y en Sobo. Que un discurso muy fuerte. De hecho, adelantó que va a votar en contra de la presidencia pro tempore de Argentina en la CELAC, porque consideró que está haciendo injerencia en su país. Y directamente lo acusó a nuestro país de ser un agente de los intereses imperialistas de Estados Unidos. Tomá. Mirá vos. Yankee go home. Lo banco, ¿eh? O sea, tenemos una inflación del 50% anual, pero podemos organizarnos para intervenir junto a la CIA en Nicaragua. Pero anda a lavarte el tuje. No, y lo último, una cosita que me olvidé. Porque se habló mucho de la cuestión de la pandemia, de la distribución de vacunas, ¿no? Como los temas que se trataron. Y también se habló algo que surgió el año pasado por iniciativa de Argentina y de México, que es la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, para coordinar una serie de políticas vinculadas a la innovación tecnológica en términos de construcción de satélites y todo tipo de cuestiones de tecnología, que me parece un aspecto fundamental de lo que se viene, sobre todo en telecomunicaciones, este tipo de cuestiones. Así que es un tema también para ver cómo sigue de acá en adelante. Bueno, vamos cerrando el programa. Después, la semana que viene dejamos el otro temita por ahí para la sección del medio, porque no... Lo podemos desarrollar bastante. Ojalá haya más novedades al respecto. Así que bueno, agradecemos a la gente del chat de YouTube, a los fanáticos, nuestros fandom. Y bueno, al Pluma que siempre tenemos que sortear remeras algún día entre los tenemos que hacer una remera del programa. Para dentro de 1 o 2 meses, cuando cobro en octubre, hacemos remeras para del programa. Para el año. Para el cumpleaños. Así que sí, banco esa. Nos quedó por fuera, lo charlaremos la semana que viene, lo del tema del AUKUS, ahí de los submarinos nucleares.
que Es yo creo que va a importante. seguir siendo tema en la semana. Así Escuchame, hay 57 mil millones de euros que no le llegaron a alguien, así que Sí, no, es para fija que es discutir. tema para hablar la semana que viene. La semana que viene, el domingo hay elecciones en Alemania, se termina la era Merkel. Al fin, 20 años. Ya era una dictadura eso. Y lo último, respecto a las elecciones en Rusia, las elecciones legislativas, ganó el partido Rusia Unida, que es el de Vladimir Putin, con un poco menos de votos que las pasadas del 2016. Bajó de 54 a 49,8 a 50, no es una baja tan considerable. Y el que más creció, que quedó como segunda fuerza, fue el Partido Comunista Ruso. Vamos. Que pisó el 19% de votos. Al fin, hay que volver a las raíces, están diciendo los rusos, me parece. Hay que decirlo, o sea. Bueno, nos vemos la semana que viene. Pluma, gracias por bancar los trapos. Cipri, Marco, nos estamos viendo. Gustazo. Nos vemos el Gente, lunes. esto fue Hasta de el gira lunes que mundial. Well, I hear my train a coming.